Buenos días. El Señor la bendiga. ¿Están? Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga más en esta mañana. Amén. Dios les bendiga. Queremos en esta mañana darle gracias al Señor Amén. por cada uno de nosotros, por lo que está haciendo y por lo que hará, para luego compartir lo que en esta mañana queremos compartir con ustedes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, porque es por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que estamos, oh Dios, comunicándonos, compartiendo. Es por tu misericordia, Señor, que hoy podemos abrir nuestros ojos, Señor, oh Dios, y contemplar tu gracia, tu favor y tu misericordia en todo lo que tú has creado, Señor. Y que a pesar de las situaciones o de las circunstancias, Señor, como hijos tuyos, tenemos un corazón agradecido, Padre, y porque esperamos y confiamos en que tú eres Dios soberano. Amén. Y en que a ti nada se te ha salido ni se te saldrá jamás de las manos, Señor. Te damos gracias en esta mañana y bendecimos a cada familia, Padre, que Amén, se ha Señor. conectado o que más adelante, en otro día, se conectará y podrá ver este mensaje. Y oramos para que el Espíritu Santo tuyo, Señor, sea obrando en nuestras vidas primeramente, igualmente en la vida de cada uno de nuestros oyentes y los que nos ven también igualmente. Amén. Muchas gracias, bendiciones. Venimos, hermanos queridos, compartiendo en estas semanas, basados en lo que dice el libro del apóstol Juan a los Romanos, en el capítulo 12, en los versículos 1 y 2 hemos estado compartiendo. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Y dice el verso 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Igualmente hemos estado compartiendo 2 Corintios capítulo 5, verso 17, donde el apóstol igualmente le escribe a la iglesia y dice, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Papi, perdona, lo leemos de aquí, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Uh-huh. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Amén. Es como una metamorfosis, ¿no? Metamorfosis, bueno, se puede utilizar. Sí. Ok, y es que no De debemos oruga mariposa. tomar a la ligera nuestra vida. Debemos, en primer lugar, también para entender nuestra necesidad, digámoslo así, de asumir la nueva posición, entendiendo que es una nueva posición que tenemos como creyentes. Y es tan relevante que hemos leído y hemos compartido varios pasajes, pero si cualquiera de nosotros nos tomamos, digamos así, la molestia de buscar acerca de ese tema de la transformación, de la renovación de la mente, de cómo ser transformados, vamos a encontrar mucho, mucho, mucho en la Biblia acerca de ese cambio, de ese proceso que Dios quiere en nuestras vidas. Y es que entonces, repito, no debemos tomar a la ligera esa posición, digámoslo así, que nosotros tenemos como creyentes. Tenemos un antes y un después. Tenemos un antes y un después. O sea, para nosotros debemos tener claro que es un cambio drástico en nuestras vidas cuando nosotros tenemos ese encuentro y empezamos a tener esa relación con Cristo en nuestras vidas. Un ejemplo de eso puede ser el encuentro de Jesús con Saulo. Ya. Cuando él tuvo ese encuentro, Saulo venía con todo lo que él era, ¿cierto? Con esa mente toda llena, cargada de maldad,
¿cierto? Pero de mucho conocimiento también. Sí, sí, mucho conocimiento, pero lo que él venía pensando era todo contrario, como dice, contrario a lo que Dios quería. Ya. Ujú. Y al tener ese encuentro con Jesús, él es cambiado. O Amén. sea, empieza su manera de pensar ya a lo que Dios quiere que él haga, Amén. ¿cierto? O sea, un encuentro con el Señor nos transforma. Amén. Y es lo que entonces decíamos en charlas anteriores. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de vidas de personas que fueron transformadas después de ese encuentro con Jesús. Fueron transformadas. O sea, ese es el propósito de Dios de verdad con nosotros. La, lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo es que no se trata simplemente, y lo hemos mencionado varias veces, no se trata simplemente de que nos reunamos en un lugar con otros hermanos, que escuchemos un mensaje a la semana, que cantemos unos cánticos y nos alegremos por un rato y después nuestras vidas sigan en el ritmo, digámoslo así, entre comillas, normal. Si queremos de pronto, me atrevo de pronto a decir que tenemos que comportarnos como anormales. Si vamos digamos, a lo que está sucediendo en el mundo y lo que nosotros debemos mostrar. O sea, no podemos nosotros como entrar en esa normalidad que hay en el mundo, digamos así, con los que no conocen del Señor o con los que no tienen esa relación con el Señor. Debemos nosotros verdaderamente, y lo hemos mencionado antes, ser esos embajadores del reino de Dios a donde quiera que estemos. Y entonces en ese sentido también habíamos hablado acerca del encuentro de Jesús con Nicodemo, que lo leemos en Juan capítulo 3, desde el verso 3. ¿Lo leo? ¿Sí? 3. 3 al 6. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contesta, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Hasta allí. ¿El 6? Sí, voy para allá. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del espíritu. Amén. Entonces allí tenemos, digamos así como ese encuentro de Jesús con Nicodemos nos puede de pronto a nosotros ir enfocando, ir aclarando verdaderamente cómo nosotros necesitamos ser sensibles, digamos, a ese cambio, a esa transformación que debe haber en nuestras vidas una vez nosotros empezamos a tener esa relación con el Señor. Y repito, nuestra relación con el Señor debe ir más allá de decir simplemente somos cristianos, somos evangélicos o como se le quiera llamar. Es un cambio en nuestras vidas, es un cambio en nuestras formas de pensar, es un cambio interior porque es algo que Dios está haciendo. Si nosotros leemos en Romanos capítulo 8, verso 9 también, dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, vemos allí claramente cómo el apóstol Pablo está aclarando lo que realmente es esa nueva vida de cada uno de nosotros como creyentes. Esa nueva vida en el Espíritu, porque tenemos esa relación con el Señor y porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, nuestro renacer, como dice allí el apóstol, y como dice aquí en Romanos también igualmente, no es según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Nuestro renacer es por obra del Espíritu Santo. Él es la naturaleza divina de la que ahora nosotros somos partícipes. Entonces debemos tener esa claridad. Por eso 2 Corintios 5, 17, vuelvo y lo repito, dice, de modo que si alguno está, ahí es la clave, estar, permanecer, En él. pertenecer, ser de él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya. Es como el cambio de
de vida, ¿no? Éramos carnales, digamos, vivíamos, ¿cierto?, bajo el dominio de la carne, teníamos un amo ahí, pero ahora con el encuentro con el Señor venimos a ser espirituales, ya tenemos otro amo, ¿sí? Ajá. Entonces es como empezar a renovar esa manera de pensar, porque cuando después de uno tiene ese encuentro con el Señor, ¿cierto? Viene a comunión con Él es el que empieza a renovar, ¿qué? Dice que conforme a su voluntad empezamos a conocer qué es lo que Dios quiere y qué era lo que yo hacía antes que a Dios no le parecía o no Ajá. estaba en contra de Él. Entonces empezamos a renovar, es como reeducar la mente, Ajá. ¿cierto? Ajá. Reeducar la mente. Y eso viene, dice ahí, buscando la voluntad de Dios, o sea, obediencia. Ya. Y la obediencia nos lleva a obedecer lo que Dios dice, empezamos a renovar eso, y eso no es de un día para otro, ¿no? Es día a Es día, un proceso. es Es algo día que a día. tenemos que también Es aclarar como cambiar el chip. y aclarar y tener en cuenta y ser conscientes de que una vez nosotros llegamos al Señor, esto no es un cambio Instantáneo. radical, instantáneo, momentáneo, no es como quitar el chip, poner el chip, sino que por el contrario viene un proceso en nosotros. Yeah. Es un proceso de cambio, día a día. ¿Somos sensibles? Si somos sensibles, día a día, Dios y el Espíritu Santo de Dios El que Espíritu empieza a Santo. habitar en nosotros, nos empieza a redarguir de los cambios que debemos implementar en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, en nuestras formas. Efesios 4, 22 al 24, también podemos leer lo que dice, y es algo que nos, nos lleva a lo que estamos precisamente hablando. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado. Ahí es una palabra bien clave. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si nosotros hacemos una comparación o ponemos este versículo juntamente, o estos versículos juntamente con lo que compartimos de Juan 3 al 6 en el encuentro de Jesús con Nicodemo, vemos allí cómo eso va amarrado, digamos así, cómo va coincidiendo. Dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Y es algo que tenemos o debemos tener claro. Eso no es una creación nuestra. La decisión la tomamos nosotros, de entregar nuestras vidas al Señor. Pero Dios, el Espíritu Santo de Dios que empieza a habitar en nosotros, es el que empieza a crear esa nueva criatura. Es el que empieza a hacer entonces que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas empiecen a quedar atrás cada día y a ser nuevas cada día también igualmente. El nuevo nacimiento el nuevo nacimiento, o sea, nuestro renacer, si lo podemos decir así cuando llegamos al Señor, nuestro renacer es por obra del Espíritu Santo. Él es la naturaleza divina de la que ahora nosotros somos partícipes. ¿Por qué? Porque Él empieza a habitar en nosotros y empieza a generar ese cambio y esa transformación en nuestra vida. El nuevo nacimiento entonces debe tener consecuencias en nosotros. Y es algo que nosotros necesitamos aprender y necesitamos, digamos así, en la medida en que podamos permear o en la medida en que podamos ayudar, coayudar, digamos, compartir con aquellas personas que están a nuestro alrededor o aquellas personas que llegan al Señor nuevos, digámoslo así, por primera vez. Y es algo que nosotros necesitamos como creyentes implementarles, digamos así, que ellos sean conscientes, sean sensibles de ese nuevo nacimiento y que a través de ese nuevo nacimiento vienen cambios a la vida de cada uno de nosotros. Cuando dices que es por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Con el que fuimos sellados, Él es el que empieza a hacer esa obra, pero hay algo bien importante que debemos como estar consciente de eso, si se lo permitimos, ¿sí? Sí. Porque el Espíritu Santo es un caballero, ¿cierto? Digámoslo así, es una dama, es bien nice, bien, no atropella, Él no entra y dice, bueno, vida nueva, a partir de hoy ya estás en Cristo Jesús, esta mente carnal de Julia tiene que ir y viene y me atropella y me cambia. No. Él espera que yo diga, Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer. Porque allí es donde dice, es dos naturalezas las que nos lucha. Ahí ahora somos dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Amén. La carnal siempre va a jalar. Amén. Y en esa opero yo también. Yeah. Como tantos años viviendo en lo mismo, pues
¿no? Me va a costar ajustarme, pero a la medida que me rinda al Espíritu Santo y reconozca que yo no puedo, yo sola no puedo, y que esto no es como de mental, sí, sí, esto era malo, hoy empiezo a hacer lo bueno, no, porque la palabra dice, el querer hacer el bien, ¿cierto? Estaba en mí, pero no lo hacía. Pero ahí necesito al Espíritu Santo decirle, yo quiero que tú me gobiernes. O sea, yo quiero ese cambio de amo en mi vida. Yo ya no quiero que el amo de mi vida siga siendo mi carne, mi yo o el enemigo, ¿no? Yo quiero que a partir de hoy, Señor, el Espíritu Santo sea el que me guíe a vivir en tu voluntad perfecta. Y eso no quiere decir que no falle, pero en el día va a tenerlo que repetir muchas veces, ¿no? Dice que en lo que tú quieres pensar, en lo que tú quieres que tu mente piensa, háblalo. Entonces yo tengo que estar diciéndole, como dice mi hermano, yo me ajusto a esto, ya no sigo pensando en esto. Eso viene un cambio, dice mi vieja naturaleza. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos a decir, una renovación mental es dejar de pensar en lo que hacíamos antes, como lo decíamos, yo siempre lo he hecho así, yo lo he dicho así, eso me cuesta mucho. Mira, hay un ejemplo, yo conocí a una persona que es un muchacho y él era un muchacho que uno lo ve bien, lo que tú le pidieras, muy eficiente en su trabajo, y era como muy amado, ¿no? Lo quería mucho, su forma de ser era muy bonita. Pero yo notaba que el muchacho era como inseguro, calladito, como un pajarito, esos mojaditos por ahí en un rinconcito, si lo llamaban bien, si no, el quietico por ahí ni respiraba, como dice. Pero cuando yo empecé a tratarlo a él, porque él nos ayudaba con lo del trabajo, yo empecé a tratarlo y yo empecé como a decirle a él lo contrario que se veía en él. Y yo lo veía llegar y yo le decía, hola, ¿cómo estás? Hoy viene el hombre más fuerte. Mire, el hombre, bueno, y yo le empezaba a decir todo lo contrario. Y una vez se me acercó, alguien me dijo, ¿usted por qué le dice eso? Él no es así. Una vez le digo, mira, el hombre más guapo, míralo, aquí llegó. Y si tú, ¿por qué le dices eso? Y le digo yo, porque si es así, y así lo veo yo, mejor, él no es así. Le digo, bueno. Después se me acerca el muchacho y me dice, ¿usted por qué me dice eso? Le digo, porque así te ve Dios, así te hizo el Señor y yo te veo como Él te hizo. Me dijo, muchas gracias, a mí nunca nadie me había dicho que yo era guapo. Oye, siempre que yo le decía, no, yo no sabía que yo era así. O sea, es lo que él siempre ha tenido, porque de pronto en su mente siempre ha escuchado a lo contrario, ¿no? Bueno, para nada, inseguro, temeroso, eres un perezoso, un vago. Y empieza a escuchar cosas nuevas y él me decía, nunca había escuchado eso. Entonces, eso empieza, las palabras, conforme a la voluntad de Dios, nos transforman. Amén. Entonces, estamos hablando de que necesitamos nosotros entender esa posición que tenemos en Cristo. Amén. Una vez nosotros empezamos a cambiar o una vez nosotros tenemos, digámoslo así, ese encuentro con Cristo. Hemos hablado desde que comenzamos este tema de que es el encuentro con Cristo, el cual a través de la obra del Espíritu Santo nosotros permitimos esos cambios, esa transformación. Sí, y está en nosotros. O sea, porque hemos repetido y lo seguimos repitiendo, no se trata simplemente de que nosotros hagamos una oración y empecemos a participar en algunas reuniones, empecemos a participar, digamos así, periódicamente en ir a algún lugar, sino se trata de nuestra vida interior. Amén. Se trata de que nosotros necesitamos permitir, como tú decías, permitir que el Espíritu Santo empiece ese cambio en nosotros. El nuevo nacimiento debe tener consecuencias que se perciban claramente. Debe tener consecuencias. Porque de nada nos sirve nosotros de pronto estar en un lugar, reunirnos, ser muy lindos allí, cantamos, nos gozamos, bueno, lo que debemos hacer, pero salimos de allí y nuestras vidas otra vez siguen la rutina de lo que éramos antes de ese encuentro que hemos tenido, de esa relación que tenemos con el Señor. No podemos seguir igual, no debemos seguir igual, porque debe haber consecuencias. Debe haber cambios en nuestra vida y cambios que se perciban claramente, externamente. Quienes nos rodean, quienes conviven con nosotros, deben notar que nuestras conductas, las ideas que teníamos, las decisiones que empezamos a tomar, los anhelos que ahora tenemos, nuestras formas de reaccionar, nuestras formas de proceder, ahora que conocemos al Señor, ahora que tenemos una relación con Cristo, ahora que el Espíritu de Dios está en nosotros y nos gobierna, son diferentes a antes de. Mateo 26:73, si todos lo conocemos este pasaje, cuando
Pedro está negando a Jesús. Dice en el verso 73 de Mateo 26, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros simplemente con nuestra actitud o nuestra manera de hablar podemos estar afectando el entorno. Es algo que necesitamos ser. Nosotros necesitamos ser testimonios vivos del Señor a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. Entonces no se trata de encerrarnos en un lugar y allí compartir, y allí hablar, y allí ser lindos, hermosos y todo lo demás, pero afuera estamos viviendo otra vida, una doble vida, si lo podemos decir así. Necesitamos que afuera se vea los que nos rodean en nuestra casa, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, vean y que en nosotros están ocurriendo cambios en cuanto a nuestra vieja manera de vivir. Entonces, yo pregunto en esta mañana, ¿los que nos rodean están notando la diferencia? ¿Están notando la diferencia quienes están a nuestro alrededor? Vamos a Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos capítulo 6, verso 3. Dice la palabra, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, hermanos, mire lo que dice allí el apóstol, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Volvemos y repetimos, son cambios drásticos, son cambios radicales en nuestra vida. Es algo que nosotros necesitamos entender en este tiempo para que verdaderamente la gloria del Señor sea manifestándose en nuestras vidas. Entonces, queridos y amados hermanos, nosotros morimos a nuestro antiguo hombre, como dice el apóstol entonces. Gálatas 6:15, ¿qué dice? Dice 6:15, 16. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los... No, Gálatas 6. 6:15. Sí, está bien. No importa si fuimos circuncidados o no. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. En una nueva creación. Eso es lo que importa, es ser transformados. Amén. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Escuchemos, hermanos. Nueva criatura. Mira, somos nuevas criaturas. Amén. Mira, él dice, lo que importa es que seamos transformados en una nueva creación. Cuando se tiene ese encuentro con el Señor, debe empezar en nosotros un cambio, o sea, de vernos como lo que éramos y como lo que Dios quiere. Conozco, bueno, de un caso que alguien fue a la iglesia por primera vez, pero venía de una vida de oscuridad total. Llega al lugar y la palabra que empezó a oír ese día lo tocó. El Señor empezó a orar, el Espíritu Santo empezó a orar en él en ese instante que él empieza a recibir esa palabra. Y él muy emocionado dice, esto es diferente, esto es lo que yo necesito. Estaba muy contento. Pero alguien se le acerca, una persona, y le dice, no lo conocían porque era un indigente de la calle. Se le acerca y le dice, ahora tienes que empezar a dejar de meterte esa hierba, ahora tienes que dejar de inyectarte, ahora tienes que dejar de... El hombre quedó pasmado que él dijo, yo no puedo, o sea, esto no es para mí entonces, porque él recibió la palabra y él sintió que algo nuevo vino a su vida, pero empiezan a decirles, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto,
Él se asustó y dijo, esto no es para mí, se fue a la calle otra vez. No es el que yo vaya a la iglesia e inmediatamente yo soy transformado y renovado, pero la palabra lo tocó a él. Ahora tenía que dejar que ese encuentro que él ha tenido con ese Salvador, empezara el mismo Señor en su vida, empezara a decirle, porque el Señor no empieza y se ven a mí, a ninguno de los que el Señor llamó, le dijo, venga Andrés, venga Pedro, pero arrepiéntase, primero cambie su manera de esto y luego sígame. Él dijo, ven, sígueme, Andrés, sígueme, Pedro, sígueme. A Nicodemo fue a su casa y empezó a hablar y Nicodemo fue transformado por lo que Jesús empezó a decirle. Ahí donde se cumple la palabra, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Yeah. Entonces, ahí es donde dice, necesitamos, o sea, tener ese encuentro y dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestras vidas, permitirle. Y el oír eso, ¿qué es lo que Dios quiere conforme a su voluntad? Es lo que empieza a hacer ese cambio y transformación en nuestra vida. Y podemos, como dice, seguirle y no estar como después que recibimos al Señor, vamos a la iglesia, la pasamos bueno, pero seguimos viviendo vidas conforme a lo viejo. Yeah. Y no es que queramos vivir así, pero es que dentro de nosotros hay algo que solo no podemos cambiar y necesitamos la obra del Espíritu. Entonces, nosotros, a través de esa someternos, de esa decisión, digamos, de cambio en nuestras vidas, debemos morir a nuestro antiguo ser. Y entonces naceremos de nuevo. Es una etapa donde Dios tiene la soberanía sobre nuestra vida. Es una nueva etapa donde Dios empieza a ser soberano. Y nos despojamos de la antigua, digamos, de la visión que nosotros teníamos de la vida. Debemos nosotros entonces despojarnos de esto. ¿Qué era lo que teníamos antes? Todos. Bueno, en nuestro caso, idolatría, vanidad, pecado, mentira, rencor, envidia. Celos. Entonces debe todo esto morir para que la nueva vida empiece a fluir a través de nuestras vidas. Amén. Un hombre en Cristo, hermanos, amigos que nos escuchan, nos ven, un hombre en Cristo, un nuevo hombre o esa nueva criatura en Cristo, no es el hombre viejo purificado. Necesitamos entender esto. O alerta con este punto. No es el hombre viejo purificado. No es el hombre viejo mejorado. No es el hombre con un mejor temperamento o con un mejor vestido o con una ropa espléndida. Hermanos, lo que la palabra nos está diciendo en lo que hemos leído en este tiempo, en estas charlas, lo que la palabra nos dice es que es una nueva criatura. Nueva criatura, una nueva creación. Amén. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es algo que nosotros necesitamos entenderlo, necesitamos asimilarlo, necesitamos comérnoslo. Somos nuevas criaturas. Es algo vital en este proceso de cambio en nuestras vidas. Nueva criatura es, o sea, es diferente de la antigua persona. Todas son hechas nuevas, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, lo que nosotros tenemos en esta nueva vida, digamos que tenemos en Cristo, tenemos nuevas perspectivas, tenemos nuevas ideas, nuestras ambiciones han cambiado, son diferentes, nuestras convicciones, nuestros deseos, nuestros anhelos han cambiado. Ya no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque eso es lo que dice la palabra. Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, del 5 al 10. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Sigo. Hasta el 10. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza,
y se renovarán día a día, que aprendan a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Amén. Entonces, amados, que nos escuchan, que nos ven en esta hora o más adelante, de pronto que vean estas enseñanzas o este mensaje, nosotros necesitamos ser sensibles a vivir conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Qué espera Dios de sus hijos? Y no vivamos más para nosotros mismos, porque eso era lo que hacíamos antes de tener la relación que tenemos ahora con el Señor. Vivíamos para nosotros mismos, vivíamos para satisfacernos nosotros mismos, vivíamos para darnos gusto a nosotros mismos. Pero ahora nuestra nueva vida en Cristo es necesario que ya no vivamos para nosotros, sino para Cristo. En Romanos 8 y 9, vuelvo y lo repetimos, que ya lo habíamos leído, pero vamos a repetirlo nuevamente. Romanos 8, versículos 8 y 9. Dice, ok. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Amén. Entonces, los que viven según la carne no pueden, hermanos. Es algo que necesitamos nosotros entender. No podemos vivir más en nuestra vieja naturaleza carnal porque no estamos agradando a Dios. Si nosotros anhelamos verdaderamente agradar a Dios, necesitamos permitir que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermano, la palabra es muy clara y nosotros necesitamos de verdad que esto sea vida para nosotros. El apóstol plantea esa duda. Si vivimos para satisfacer los deseos de la carne, ¿vivimos según la carne o según el Espíritu de Dios entonces? ¿O qué fruto tenemos? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que sale de nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros transmitimos a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Es vida? ¿Es la obra del Espíritu en nosotros? ¿O estamos aún transmitiendo iras, resentimiento, amargura, celos, contiendas, pleitos, disensiones, todas esas obras de la carne, envidias, todas esas obras de la carne que cada día, y volvemos a repetir, es un proceso en nuestras vidas? Pero necesitamos nosotros concientizarnos y decir, Señor, necesito empezar cada día y que nuestro diario vivir verdaderamente sea una vivencia, digamos, permanente de que nosotros necesitamos, anhelamos, queremos vivir una nueva vida, verdaderamente vivir la vida transformada que Dios quiere que nosotros vivamos. Efesios 4:17, y vamos ya para ir concluyendo. Efesios 4:17, dice la palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, otra vez repetimos, nosotros necesitamos marcar diferencia. Los que nos rodean, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras familias, ¿están notando la diferencia en nuestras vidas desde que estamos caminando al Señor? ¿Estamos proclamando a Cristo, pero a través de nuestras vidas o simplemente con palabras que nos salen de nuestra boca? Es a través de nuestras vidas que podemos impactar. Ahora tenemos muchos medios y le damos la gloria al Señor por el internet, por los medios de comunicación. Pero qué tal como si muchos están de pronto por ahí temiendo o comentando, en algún momento cortan todos estos medios aún para la proclamación del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Hermanos, no podríamos utilizar estos medios y gloria a Dios por ellos y los estamos utilizando y que la gloria sea para el Señor por ellos. Pero ¿qué tal si no los pudiéramos utilizar? Hermanos, necesitamos nosotros entender
que somos nosotros, como antorchas vivas, como templos del Espíritu Santo, porque habita en nosotros, los que necesitamos irradiar hacia el exterior, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras vidas, para que ellos sean impactados por lo que Dios está haciendo, ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. En el tiempo del el nacimiento, digamos así, de la iglesia, en el tiempo de los apóstoles, luego de que Jesús los dejó ya preparados, no había los medios que existen hoy, ni siquiera transportes había. Pero cómo ellos impactaron, hermanos, es el entorno, cómo ellos impactaron el mundo conocido en ese tiempo, a través de ellos ir y expandir lo que ellos habían vivido con Jesús. Y fue de una manera poderosa, hermanos, porque dice que se añadían cada día y se añadían por miles. Y no tenían los medios que tenemos hoy de comunicación. Entonces, hermanos, somos nosotros los portadores. Somos como esas antorchas, repito, que deben transmitir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo, porque como hemos dicho varias veces, es un proceso. Tenemos fruto según el Espíritu, ¿o qué frutos estamos dando? Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y llevamos una vida que demuestra que estamos en la fe de Cristo y haremos las obras que Dios espera que nosotros hagamos, hermanos. Hagámoslo, decidámoslo. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. No solamente, no solamente de hacer una oración, repetimos, sino que a través de esa oración y amén por la oración, tomemos decisiones conscientemente de los cambios que debemos permitir que el Espíritu Santo implemente en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros empezar cada día esa renovación? ¿Cómo podemos permitirle al Espíritu Santo que Él haga esa obra? Dice la palabra en Romanos 12:2, dice, no nos conformemos, dice, comprobemos cuál es la voluntad de Dios. En el reino de los cielos hay dos maneras tiene su manera de pensar. Y nosotros tenemos que alinearnos a la manera de pensar del reino de los cielos, que es conforme a la voluntad de Dios. Es pensar conforme a lo que oímos de la voluntad de Dios. Dice que soy lo que pienso. ¿Cómo derribamos esas fortalezas que han sido puestas en nuestra mente? Fortalezas de mentira. Porque es lo que el enemigo ha hecho todo el tiempo que estuvimos sin Cristo. Y aún en Cristo Él quiere venir a bombardear nuestra mente. Esas mentiras de Satanás, esas fortalezas que se han puesto ahí en nuestra mente, nosotros las tenemos que derribar todos los días. Cada vez que vengan, renovando esas mentiras de Satanás con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Así somos renovados. Dice, ¿cómo podemos dejar el pasado? Cuando venimos a Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas porque Cristo todo lo hace nuevo. Somos renovados porque Él hace ese su obra de cambiar lo viejo en nuevo. Dice, y nosotros tenemos que empezar a decidir, a elegir quién nos va a gobernar. Nosotros tenemos que elegir quién es el que va a gobernar nuestra vida, la carne o el espíritu. Como tú dices, ahora esto es un morir cada día. Y tenemos que empezar nosotros a tomar la decisión de decir, voy a huir, porque dice que hay una buena manera, es un buen porcentaje de renovar, de cambiar y de adquirir, como dice, el conocimiento nuevo. Lo que tenemos que aprender es oír, hay un porcentaje. El otro porcentaje es oír y escribir. Y el otro, un más aprendizaje de renovación es oír, escribir y transcribir, que es cuando ya lo compartimos a otros, lo hablamos, ¿cierto? De lo que yo quiero que mi mente esté llena. ¿De qué quiero llenar mi mente? Pues eso es lo que tengo que hablar. Entonces yo tengo que empezar a hablar la verdad de Dios, para que mi mente lo grabe. Proceso. Ajá. Y en eso voy a actuar. Amén. No puedo estar hablando ahorita como decir, ay, esta situación tan imposible. Yo no puedo hacer eso. No, nosotros que vamos a poder hacer ese examen. Nosotros que vamos a pasar eso, nosotros no sabemos inglés. No, tenemos que hablar, Señor, tú nos das la capacidad, tú nos das sabiduría, tu espíritu nos renueva, Señor, tú nos das la capacidad, porque eso es lo que la palabra dice. Tenemos que empezar a hablar lo que Dios ha dicho. La verdad nos hará libres, la verdad de Dios. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor, oímos su palabra, nos acercamos a Él, tenemos comunión con Él. Cada día hay más, la comunión debe ser más. En esa comunión somos transformados. Amén.
Y eso es lo que nosotros queremos en este tiempo, ser transformados por el poder de la palabra, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y viviendo en lo que ya Dios hizo por nosotros y para nosotros y en lo que Dios ya dijo que nosotros somos. Eso nos toca a nosotros cada día levantarnos y decir, en esto voy a permanecer. Amén. Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Hasta aquí hemos Gracias, Señor. compartido en esta mañana este mensaje, esta meditación. Somos la Iglesia Príncipe de Paz de Kissimmee, Florida. Queremos compartir con ustedes estos temas y igualmente si tú no tienes un lugar donde congregarte y vives en esta ciudad, te invitamos. Amén. Nos estamos reuniendo todos los viernes a las 7:30 de la noche. Estudio de la palabra. Los domingos tenemos también servicio a partir de las 9 de la mañana. Estamos orando, intercediendo y luego de las 10 empieza el culto de alabanza, adoración y enseñanza de la palabra. Igualmente los martes tenemos tiempo de oración a las 9 de la mañana, a las 7 de la noche. Así es que, hermanos, tenemos diferentes espacios en los cuales si tú no tienes dónde congregarte, si quieres llegar a algún lugar para compartir, te invitamos. Le damos gracias al Señor por los pastores, Pablo, por su esposa, igualmente por toda su familia, el liderazgo de la iglesia, a la iglesia también en Pancos, el pastor Israel y su esposa Rosita, muchas bendiciones, les amamos, un abrazo a la distancia y esperamos que el Señor siga obrando poderosamente como Él lo tiene dispuesto para con ellos allá en esa ciudad. Amén. Oramos siempre para que el Señor les entregue, pastor Israel, les entregue la llave de esa ciudad a ustedes, a la iglesia. Gracias te damos, Padre, en esta hora, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús para que tu palabra, tu espíritu, Señor, obre cada día en nuestras vidas, para que seamos sensibles, Padre Celestial, oh Dios, a esa voz de tu Espíritu, y que cuando leamos tu palabra, Padre, no la leamos, Señor, como leer una historia más, sino que, Padre, nos detengamos y permitamos que el Espíritu Santo escudriñe en nuestros corazones. Esperemos que el Espíritu redarguya, Señor, y nos haga sensibles a los cambios y a la transformación que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Sabemos que es tu propósito, Señor. Sabemos que desde la antigüedad, Padre, aún desde el Antiguo Testamento, dice tu palabra en Deuteronomio 36, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén. Hoy creemos, Señor, por esa palabra, por esa promesa, para todos los hermanos, Padre, para toda tu casa, para todos, Señor, a Dios, aquel que dispone su corazón. En esta hora, Padre, te damos gracias y bendecimos cada familia, bendecimos cada hogar. Oramos en el nombre de Jesús para que tú seas propicio a las necesidades que en cada hogar, Señor, se hayan manifestado delante de ti, Señor. Que la gracia y el favor tuyo, Señor, sean manifestándose en salud, en provisión, Padre de la gloria, en buenas relaciones, en el fundamento tuyo, Señor, en cada familia, Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos y te glorificamos a ti, Padre. Y oramos, Señor, para que aquella persona que de pronto en algún momento escuche este mensaje o le sea compartido, Padre de la gloria, tome la decisión, Señor, una decisión, Padre, sincera, de corazón, de rendir su corazón, de entregar su vida, de reconocer que te necesita, de pedir, Padre, de pedirte perdón, Señor Dios, por su vieja manera de vivir y, Padre, que tu Espíritu disponga su corazón para un cambio, para una transformación, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora te bendecimos, te glorificamos en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.